Colosenses 2:5. ¿Ya está ahí? Ok, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, y gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de ¿qué? De vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Andad en quién? En Cristo, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de ¿qué? De gracias. Ahora vaya al versículo 9, allá abajito. Fíjese, sígame ahí, yo le voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, se me movió acá. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Hasta ahí nada más. Una de las labores que tenemos los que hemos sido llamados a la obra del Señor, a pastorear una iglesia, un rebaño, a predicar la palabra, tenemos una encomienda como alguien que instruye la palabra, con un ejemplo bien claro que pone el apóstol Pablo. Y esto es como yo le puedo aconsejar que usted debe mirar a un hombre de Dios, a un pastor, a un maestro de la palabra, que le enseña la palabra, porque este es su objetivo. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Y quiero leer esto para poner algunas bases, y yo creo que prácticamente hoy solo me voy a concentrar en explicar o enseñar lo que los pasajes que ya leímos nos enseñan acerca de la consolidación. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Y ahí la palabra hombre se refiere a hombre y mujer, todo ser humano. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La traducción del lenguaje actual dice: nosotros anunciamos a Cristo con toda sabiduría, aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Esa es la tarea que un pastor tiene en una iglesia. La labor principal es presentar a Cristo a través de la enseñanza de la palabra. Presentar a Jesús en todos los ámbitos de la vida, para que podamos vivir esa vida de acuerdo al modelo que Jesús nos enseña, para que seamos como Él en todas esas áreas de nuestra vida. Un pastor o el pastor, no estamos aquí para decirle que haga cosas porque nosotros queremos, o a nosotros nos parece, o a nosotros nos gusta, sino porque buscamos perseguir y alcanzar el modelo de Jesucristo. Si un pastor busca perfección, es porque la palabra dice que debemos de llegar a la perfección, no a la perfección de este mundo, a la perfección que la Biblia nos dice, ser como Jesús. Si bien es cierto, nadie de nosotros vamos a ser tan perfectos como Él, pero tampoco nos vamos a quedar en el mismo nivel de cambio. El trabajo pastoral y ministerial, al menos de esta iglesia y de esta casa, es
anunciar a Cristo, hablar de Cristo, amonestando a toda persona y enseñándoles en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Usted sabe la carga que representa tener que pararse delante de Dios y decir: Señor, te presento a fulano de tal, te presento a fulano de tal, te presento a fulano? Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que uno no va a presentar a fulano y sutano de tal por lo que haya hecho por mí o por la iglesia, sino por cuánto alcanzó a ser como Jesús, cuánto se dejó enseñar para llegar a la perfección. Te presento a sutano. El que estaba ahí siempre decía: pastor, enséñeme esto. Pastor, ¿por qué no ora por mí? ¿Por qué no me ayuda? Pastor, enséñenos esto. Ayúdenos a llegar a Jesús. O te presento a fulano de tal que, y según las obras. Esa es la obra de todo pastor: enseñar y presentar. Enseñar a la iglesia para presentarla delante de Cristo Jesús. Porque la única cosa de lo cual nos podemos, o más bien, de lo único que nos podemos sostener para vivir la vida con fe, es de la persona de Cristo Jesús. Una de las cosas que menos se hace hincapié, porque es importante, es que lo más importante y la persona más importante que sostiene todo, que permite todo, que desarrolla todo, es Cristo Jesús. Cuando uno le dice siga adelante, no es un échale ganas, es un agárrate más de Cristo. Cuando uno le dice hey, busca de Dios, no es meramente que vengas a la iglesia. Porque decía el pastor el domingo, hasta pastores hay en el infierno, hasta predicadores, evangelistas y hombres que hicieron milagros están ahí abajo. Pero cuando uno te dice sigue buscando de Dios, es que busques a Cristo Jesús. Que te aferres de su persona, de su palabra, de su presencia, de todo lo que Él es. Por eso es importante este pasaje, porque nuestra tarea y nuestro consejo y nuestro actuar solamente va en pos de buscar a Cristo Jesús y ser como Él. Yo le digo la verdad que afortunadamente me ha tocado crecer mi vida a las espaldas de pastores, lo cual me ha permitido ver y aprender muchas cosas. Y una de las cosas que he aprendido del pastorado es de que muchas veces se mezclan otras cosas entre la relación pastor-iglesia, iglesia-pastor, pastor-oveja, oveja-pastor. Se mezclan muchas veces negocios, se mezclan muchas veces ayudas personales, favores económicos, favores de todo tipo de índole. ¿Verdad? O sea, yo he sabido de pastores que le prestan dinero, por ejemplo, a alguien para sacarlo adelante y después quedan mal y los dos pierden. Yo he sabido de que de repente hay cosas que se hacen de más por algo personal de ese miembro, ¿verdad? No de su vida espiritual, sino de su vida personal. Y tarde que temprano algo pasa. Y he entendido que un pastor no está para meterse en la vida de nadie de sus ovejas. Porque el pastor está para acercar a la iglesia a Cristo Jesús, enseñar de Cristo Jesús. Uno, como dice aquí Pablo, uno amonesta y enseña. Anunciamos a Cristo, pero también aconsejamos y enseñamos, pero no nos metemos para que le hagas como yo te digo meramente. No nos metemos a que tú y yo juntos hagamos decisiones que tienen que ver con tu familia. Entonces sí me doy a entender. Y cuando eso pasa, de repente el pastor es buscado por otras cosas que no son los motivos espirituales por los cuales debe de ser buscado. Se malentiende la función del pastor. Y entonces eso hace que ya no haya una buena fuente de conexión entre el alimento que se está dando y el alimento que se debe de recibir. Es que el pastor no me ayudó a mudarme.
Y entonces ya no recibe ni una prédica y enseñanza que el pastor. O algunos más todavía hasta dejan de venir a una iglesia, por ejemplo, si el pastor no les ayudó en algo como eso. Pero eso es un ejemplo de cómo una oveja puede buscar a un pastor por algo que no es meramente el trabajo del pastor. Y la iglesia sufre cuando hay una perspectiva que no es la que debe de ir. Y entonces nosotros estamos para proveer todo lo de Dios para que la iglesia alcance la plenitud en Cristo Jesús. De que todo lo que usted haga en su vida y dentro de esta iglesia alcance la plenitud de Cristo Jesús en su vida. Que el hecho de que usted se congregue en un templo alcance la plenitud de Cristo. Que el hecho de que usted ore alcance la plenitud de Cristo. Que el hecho de que usted conozca palabra alcance la plenitud de Cristo. Que el hecho de que usted tenga una vida espiritual alcance la plenitud de Cristo. Que el hecho de que su vida de fe alcance la plenitud de Cristo. Alcance la plenitud de Cristo. Hace 25, 26 años, cuando recién llegamos aquí a Ciudad Guzmán, pasamos por pruebas y luchas donde nuestra fe tenía que creerle a Dios para soportar un día sin tener que comer. Hoy esa fe no nos hace soportar un día sin comer. Hoy esa fe nos hace ver otras cosas. ¿Por qué? Porque la vida en Dios siempre nos va a llevar en crecimiento, en aumento. Por lo que le creíste ayer, ya no debe de ser lo mismo por lo que le crees hoy. Porque si no, no estamos creciendo bajo un fundamento establecido. Sí, me doy a entender. De repente nos toca orar por cosas y lo hacemos. Pero de repente nos toca orar por cosas que a lo mejor es el mismo nivel de fe de hace meses, años de la persona. Y la oración del pastor no va a lograr, la oración de alguien más no meramente va a lograr una respuesta. A final de cuentas, recuerde que todos los milagros de los cuales el Evangelio nos relata, Jesús en la mayoría de ellos responde y les dice: vete, tu fe te ha salvado. Y te digo, con todo amor y de todo corazón, si tú dices: pastor, me ayuda a orar por esto, voy a orar por ello. Pero si tú no tienes la suficiente fe para recibirlo, mi oración no va a producir algo que tú no estás generando. Por eso te tengo que acercar a Cristo Jesús con la palabra. Porque no porque cualquier hombre de Dios o cualquier mujer de Dios ore por ti, va a evadir tu falta de fe, tu falta de esperar en Dios y creerle a Él. Es decir, tú deberías de recibir la plenitud de Cristo sin que el pastor ore por ti. ¿Estamos? O sea, tú deberías de vivir la plenitud de Cristo sin que meramente alguien más haga algo por ti. O sea, eres tú. Eres tú. Una vez alguien me decía: es que yo no entiendo cómo esos pastores que están orándole a Dios que por un edificio y que por un avión y quién sabe qué. Y le dije: bueno, ¿y tú qué sabes si su fe es de aviones y no de pagar renta? Es que cada quien crece con Dios en la medida en lo que lo busca, en la medida en lo que se arriesga y se desafía a creerle. Es que es una exageración. Bueno, a lo mejor. Pero yo he conocido hombres de Dios que predican el mismo día en 2 países diferentes. Hazme el favor, ¿cómo se van a mover tan rápido? Pero ese es el nivel que a lo mejor ellos traen. Yo no puedo juzgar algo en donde yo no he estado. ¿Sí estamos? Yo no puedo juzgarlo. Ahora, si nos metemos en Cristo Jesús, vamos a ver una obra diferente en nosotros y para nosotros. Y entonces, el trabajo del pastor está ahí. Introducir a Cristo Jesús en todo lo que se pueda en esta vida.
Ahora volvemos ahí mismo a Colosenses en el pasaje inicial que leíamos, en el capítulo 2. Voy a sacar unos puntos de aquí y después vamos a ir a un último pasaje y terminamos por hoy. Dios mío, siempre pasa esto. Ya está ahí entonces Colosenses 2:5. Leemos de nuevo, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Desde aquí ya vemos dos características de personas consolidadas en Cristo: buen orden y firmeza en la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. La fe en Cristo. Todo lo que nosotros logramos vivir y alcanzar solamente va a ser posible a través de la fe en Cristo. Ahora, si me apura un tantito, podríamos decir que el buen orden tiene que ver con todo lo que se vive solo a través de la fe en Cristo Jesús. Un hijo de Dios, una hija de Dios que vive en orden a lo establecido de la palabra, es aquel o aquella que vive por la fe en Cristo Jesús. Aquel que no le crea nada más que a Cristo Jesús. Aquel que se afirma cada día poniendo su fe en Cristo Jesús. Mire, todos aquí flaqueamos, todos aquí tambaleamos, todos aquí nos debilitamos, todos. Muchísimas veces he querido irme de aquí y hacer algo para lo cual creo que a mi carne le gustaría y le aprovecharía más. Muchas veces. Pero lo que me afirma en lo que yo he creído que Dios me ha llamado es lo que deposito en fe en la persona de Jesús. Todo lo que yo deposito en fe, por fe, para fe, en Cristo Jesús, yo recibo firmeza para eso. Recibo firmeza. Mira, le voy a dar algo que el otro día hablábamos con el pastor, una plática familiar. Estábamos todos a la mesa y hablábamos de un tema que suele ser muy común, el que como muchas veces si enfrentamos algún tipo de situación adversa, ya sea en matrimonio o en familia, por lo general hacemos el intento de solucionar las cosas internamente. Tratamos de solucionar las cosas ya sea entre los dos o entre la familia. Ahora, fíjese, muchas veces no entregamos eso y ponemos eso en fe en Cristo Jesús. Desde el inicio. Es más, ¿cuántas veces hemos depositado y dejado todo en manos de Dios y hasta que no vemos que podemos meterle ni una aguja a nosotros de opinión? ¿Estamos en lo correcto? Cuando ya se puso color de hormiga y dice, Señor, ¿sabes qué? Te lo entrego. O sea, no tenía que ponerse color de hormiga para que se lo entregásemos al Señor. Ahora, si yo, como un hijo de Dios, entiendo esto y digo, ok, para hacer todo en orden y para estar firme, lo pongo en fe, por fe, en la persona de Cristo Jesús. Mire, si mi mujer me está haciendo la batalla, espero que no lo hagas, pero si mi mujer me está haciendo la batalla, yo no tengo que pelear contra ella. Mi carne quiere pelear, pero el Hijo de Dios debe entender que mi lucha no es con carne y sangre. ¿Qué tengo que hacer yo? Señor, te la entrego, haz lo que quieras con ella.
hasta me conviene más esa oración. Porque quien tiene que entender es ella, no yo. Y yo no la voy a hacer entender. Ahora, eso es matrimonial. ¿Qué pasa si es algo familiar? ¿Qué pasa si es algo financiero? ¿Qué pasa si es algo emocional? ¿Qué pasa si es algo laboral? Porque Cristo quiere salir a través de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Me quedé sin empleo. Se lo pones en fe en Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando me casé, había llevado como 4 o 5 solicitudes de trabajo en algunas universidades y otros lugares. Nadie me respondía. Y dije, Señor, cuando me casé, pues me fui a Guerrero. Y le dije, Señor, pues no me abriste ninguna puerta de trabajo. Voy a abrir mi consultorio, pero desde ahorita te digo, te responsabilizo de los gastos de mi casa. Porque yo había hecho un trato con él. Yo le dije, no voy a trabajar en cualquier trabajo. No porque me sienta grande. O sea, no quería trabajar por trabajar. Quería hacer algo que no me robara lo que yo hacía para él. Y yo le dije, Señor, yo me puedo ir a cualquier trabajo. A lo mejor te voy a faltar un miércoles, te voy a faltar un viernes, te voy a faltar tal vez un domingo, te voy a faltar y yo no quiero eso. Así que yo voy a esperar a que tú me abras una puerta de trabajo. Y pues no se abrió ninguna. Y estuve sin trabajar, pero estuve aquí sirviendo. Me casé, estuve sin trabajar. Me fui para allá. Le dije, Señor, ninguna puerta se ha abierto. Y no tengo con qué sostener mi casa. Así que te responsabilizo a ti para que tú me des, para que todos los gastos de mi matrimonio, de mi casa, se suplan todos los meses. Y así fue. Puse mi consultorio y empezaron a llegar pacientes, y más, y más, y más, y más. Hasta sobraba de los gastos. Hasta que llegó un punto donde abrió otra puerta. Entonces dije, Señor, gracias. Pues no sé si te cansaste de ser responsable con mis gastos, pero gracias porque cumpliste. Pero cuando lo hacemos en Cristo Jesús y por fe, tenemos que saber de quién nos estamos agarrando. Tenemos que tener la audacia para hablarle al Señor, no porque más te vale que me hagas, no, es porque mi fe le demanda a Él, no mi lengua. Escuche, es mi fe. Mi fe es la que le dice al Señor, espérame, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si este hijo mío me está creyendo y está sirviéndome y está tratando de hacerlo mejor para cumplirme a mí, el Señor va a tener que hacer algo. Ahora, hace falta que hijos e hijas nos levantemos y vivamos de esa manera, que le digamos, imagínese Elías. Y mi ejemplo está muy sencillo y muy simple. Imagínense Elías contra 450 hombres exponiéndose delante de ellos y diciendo, Señor, pues yo ya les dije a todos estos que si baja fuego de parte tuya, tú eres el Dios de verdad, así que pues yo no sé qué vas a hacer. Imagínense. O sea, eso de echarle mis gastos a Dios, pues eso como sea. Imagínense decirle delante de 450. Miren, ¿saben que su Dios es falso? El mío ahorita va a caer fuego del cielo. ¿Cómo la ven? ¡Ja! Hermano, que nos paremos alguno de nosotros delante de alguien hoy y le digamos, vamos a esperarnos aquí. Yo ahorita le voy a decir a mi Dios que haga que caiga fuego. Sí, ¿nos atreveríamos? Ahora, ¿por qué lo hace Elías? Porque sabía dónde estaba parado él. Él sabía en dónde estaba parado. Sabía que estaba parado en las verdades de un Dios real, verdadero y todopoderoso. Como hijos de Dios, tenemos que llegar ahí. Buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo, ¿cuál es ahí? El 6. Por tanto,
Seguimos en Colosenses 2:5. ¿Cuál es el 6? Es que yo los tengo aquí todos juntos ya. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjese cómo dice, si recibiste a Jesús en tu corazón, en tu vida, camina en Él, vive en Él. Que eso es lo que hemos estado hablando desde las últimas semanas con la serie de la vida de la iglesia. Si has recibido a Jesús, anda en Él, camina en Él, vive en Él, sé por Él. Aquí está la clave, arraigados y sobreedificados en Él. Un hijo de Dios afirmado y consolidado es aquel que está arraigado y sobreedificado en Él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Acciones de gracias. En Cristo habita todo el versículo 9, lo que leíamos. En Cristo está la plenitud de Dios. Toda la plenitud. Ahora, ¿por qué este versículo 9 me llamó tantísimo la atención después de todo lo que leímos antes? Porque primero nos llama la atención a que vivamos permaneciendo en Él, agarrados de Cristo, sobreedificados en Él, viviendo en Él. Pero luego dice, porque toda la plenitud de tu vida está en Cristo. En Cristo. Si hay algo de lo cual te sientes insatisfecho, sin plenitud, esa área todavía no la he acercado a Cristo, por lo cual sigue insatisfecha. ¿Por qué la mujer samaritana buscó a varios? Porque seguía insatisfecha. No había plenitud. La cuestión aquí es ¿qué tanto estamos agarrados de Cristo? Porque escúcheme, nuestro objetivo es agarrarnos de Cristo. De Cristo. No de la predicación, no de una enseñanza, no de la alabanza, no de un ministerio, no, de Cristo. Agarrarnos de Cristo. Porque eso es lo que nos lleva a plenitud. Tristemente nos ha tocado conocer casos de hombres que han servido a Dios y al mismo tiempo estaban metidos en un vicio, en un mal. Y tarde que temprano ese vicio, ese mal los alcanzó. Conocimos casos de algunos que hasta la muerte los alcanzó a través de ese vicio, ese mal que ejercían. ¿Por qué? Porque estaban agarrados más del ministerio que de Cristo. Uno de los riesgos grandes que podemos tener es que nuestra vida espiritual se convierta en una vida ritualista, religiosa. ¿Cuál es esa? Hoy es miércoles, hoy es domingo, toca ir a la iglesia. No, es que tengo que agarrarme de Cristo. La iglesia es el resultado de que estoy agarrado de Cristo. Pero antes de eso, busco a Cristo. Me agarro de Cristo. Me aferro a Cristo. Porque eso es lo que buscamos como hijos de Dios. Estar cada vez más aferrados a Cristo. Como hijos de Dios y como congregantes y como personas que estamos aquí, necesitamos vivir una vida que esté aferrada a Cristo Jesús. Que esté aferrada a Cristo. Yo estoy consciente que en el momento en el que me empieza a confiar de un ministerio, de un conocimiento,
de una sabiduría, de lo que sea, y me deje de agarrar de Cristo, mi vida se va a ir para abajo. Yo me voy a desenfocar de la meta, del llamado, de lo que tengo que hacerle a mi Señor, aquel que es mi dueño. ¿Qué hace que una persona sea exitosa en las cosas espirituales? El que tanto está agarrado de Cristo Jesús. Mire, ¿sabe qué? Viendo la etapa de Jesucristo, porque la Biblia nos dice luego en Corintios y en Efesios que hay dones y que hay ministerios para la edificación de la iglesia, pero los que transformaron el mundo, hasta después recibieron el ministerio, pero transformaron desde que ellos se dispusieron a renunciar a todo y ser discípulos de Jesús. ¿Cuál fue su forma de agarrarse de Cristo? ¿Cuál fue su forma de aferrarse y arraigarse a Él? Ellos dejaron su vida entera. Esa fue la manera en cómo ellos se arraigaron. Dejaron sus negocios, trabajos, comercios, sus familias, dejaron toda su vida. Literalmente se arraigaron casi como garrapatas, así de que no querían soltar a Cristo. O sea, dormían con Él, comían con Él, caminaban con Él, estaban con Él, lo escuchaban hasta orar, lo escuchaban hasta cómo dormía. Yo creo que se le quedaban viendo así como, de verdad, este es el Hijo de Dios. Estaban con Él 24/7. Eso permitió el impacto que tuvieron cuando Cristo dejó de estar con ellos. Arraigados a Cristo. Yo no le voy a enseñar que esté arraigado a esta iglesia, a este ministerio, a un pastor, a un líder, porque eso no lo va a llevar a la plenitud de Cristo. Yo no soy nadie más que un servidor del Señor. Yo voy a intentar llevarlo a que se arraigue a Cristo Jesús. Si un día le doy un consejo, es porque lo quiero arraigar en Cristo Jesús. Si un día me toca darle una palabra por cualquier cosa, es para que se arraigue en Cristo Jesús. Que a su carne y a mi carne no nos gusta cuando nos dicen algo acerca de Jesús que sabemos que en nosotros no está correcto. Eso es normal. Pero vuelvo a algo que le decía hace unas semanas. Tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con Jesús, tanto sale como entra, tanto se da como se recibe a través no de mi humanidad, sino de el ser espiritual que está aquí. Cuando yo le dé una palabra, un consejo, que vaya con el objetivo de arraigarlo en Cristo Jesús, no se lo está diciendo este pedazo de carne llamado Héctor Daniel, se lo está diciendo este ser espiritual, Hijo de Dios, que también lo está intentando como usted y está tratando de agradar a Dios todos los días. Pero para que usted lo reciba no en su humanidad, sino que en su vida espiritual usted reciba esa semilla de palabra. Así como cualquiera puede hacerlo aquí. Cuando uno está arraigado en Cristo Jesús, recibe la autoridad para poder dar de lo que ha recibido. Último pasaje y nos vamos, 2 de Timoteo 2:19. Ay, Dios mío. Los otros 10 versículos que traía los dejamos para otra semana. 2 de Timoteo 2:19. Está ahí, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ahora, vamos con pausa. Estamos hablando de consolidación, de fundamento. La semana pasada hablábamos de aquel que hizo la casa sobre la arena o sobre la roca. De aquel que a veces puede ser inconstante en todos sus caminos, o aquel que se afirma en la palabra, que Santiago nos decía que aquel que está firme en la palabra es aquel que oye la palabra pero hace la palabra. El inconstante de todo, de doble ánimo, es aquel que solo oye palabra. Ahora, volvemos a ver
cómo es el fundamento. Otra característica que nos da, ya vimos ahorita en Colosenses, que es el buen orden. Alguien fundamentado y consolidado en Cristo Jesús es alguien que vive en buen orden. ¿Cómo? Firme en su fe para con Cristo. Pero ahora vamos aquí. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Esta es la característica del fundamento de Dios. Esto es de lo que está hecho el cimiento de aquellos que deciden pararse y consolidar sus vidas sobre la verdad de Dios. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿A quiénes? A los suyos. No conoce el Señor a los de afuera, a los primos, a los padrinos. No. Él conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjese qué sello nos da este pasaje. Si alguien está parado, si alguien busca estar más consolidado y cada vez más fuerte y firme en Dios, en Cristo Jesús, debe de conocer que esta es la característica de sobre lo cual estoy parado. Yo sé que puedo hasta brincar aquí y ponerme a alguien más encima y brincar aquí porque sé que esto está hecho de cemento y no se va a caer. ¿Por qué le digo este ejemplo? Porque sé lo que puedo hacer cuando sé en dónde estoy parado. El Hijo de Dios sabe lo que puede hacer porque sabe dónde está parado. Y como sabe lo que puede hacer y debe hacer, al mismo tiempo lo hace saber lo que no debe hacer. Porque se supone que hay buen orden, porque hay firmeza. Entonces, como sé dónde estoy parado, esto es en lo que estamos parados cuando decidimos afirmarnos aún más en el Señor. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, hermana, ¿cuánto impacto produce el hecho de que usted sepa que usted es de Dios y usted es conocido por Él? Todos los hombres, todas las mujeres que fueron usados por Dios, conocieron y supieron que eran de Él. ¿Sabe cuánta firmeza le da a una persona conocer a quién le pertenece? Usted ponga aquí a dos muchachos, uno que nunca tuvo padres y nunca conoció y otro que sí tuvo. Casi estoy seguro que la firmeza del uno y del otro son muy diferentes. Casi le puedo asegurar. Ponga una mujer que se crió sin madre y otra con madre. Yo le aseguro que la firmeza de ellas es diferente, porque no conocieron de quién eran. Yo sí sé quién fue mi papá. No, eso es saber, conocer, acuérdese, conocer, intimar, relacionar. ¿Con quién pasé tiempo? ¿Con quién estuve? ¿Quién me impartió? ¿Quién me enseñó? ¿Quién estuvo sobre mí? ¿Quién me dio bases? ¿Quién me dio guía? No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Yo jamás puedo criticar y hablar mal de mi papá o denigrarlo porque crecimos en ambientes diferentes. Sus errores, lo que pueda tener y sus virtudes vienen bajo todo un escenario muy distinto al que yo crecí. Porque cuando uno conoce a quién le pertenece, eso provoca una firmeza totalmente diferente. Que hace que ante una misma prueba unos caigan
y otros perseveren. El conocer de quién son. ¿De quién son? A veces pensamos que somos de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestros quehaceres, de nuestro dinero, de nuestros gustos, hasta de nuestros vicios. Y respondemos conforme a quien sentimos que le pertenecemos. ¿A quién le perteneces, iglesia? ¿A quién le perteneces? Última parte dice: apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre. Fíjese, la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción, dice: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Esa es la inscripción que tiene la piedra de cimiento que dice aquí la verdad de Dios. Usted y yo no podemos pararnos en algo más firme que no sea la verdad de Dios. Que no sea la verdad de Dios. No podemos pararnos en algo que sabemos que no tiene el nivel de firmeza, de solidez, como lo es la verdad de Dios. ¿Por qué usted y yo debemos agarrarnos de Cristo Jesús? Porque cuando esté echándose un bronconón fuerte, que está a punto de divorciarse, de largarse de la casa, de pelearse con un familiar, ahí es donde usted se debe de agarrar de Cristo. Cuando usted se encuentra en alguna crisis emocional, que quiera correr, que quiera huir, que quiera abandonar, que no sabe qué hacer, ¿qué tiene que hacer? Agarrarse de Cristo. Porque hay cosas que vamos a pasar en la vida para lo cual nada en este mundo nos prepara. Últimamente, lo más delicado y lo más importante, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada en este mundo nos prepara para irnos con Él, más que el estar parados en esa roca inconmovible, la verdad de Dios. Agárrese de Cristo Jesús, porque ahí es nuestra seguridad, ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra firmeza, ahí está la solidez de la iglesia de Cristo, agarrándose de Cristo, agarrándose de Cristo. Mucha gente le va a dar opiniones, mucha gente le puede decir cosas, pero la única verdad que existe y la única verdad sobre la cual usted debe pararse y sobre la cual usted debe de hacer vida es la verdad de Cristo. Mira, hasta Niurka sacó su verdad, pero no nos importa. Esa verdad no produce cambios. La única verdad que produce cambios, que produce transformaciones, que produce sanidades, que produce liberaciones, que produce restauraciones, que produce firmeza en las vidas, es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Ahí es donde tenemos que agarrarnos. Ahora, lo dejo con esta pregunta. ¿Quién nos hace agarrarnos de Cristo Jesús? ¿A través de qué nos agarramos de Cristo Jesús? ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. La iglesia flaquea más fácil cuando está apartada de Cristo, porque el estar apartado de Cristo significa que ya estuve apartado del Espíritu Santo. Todo es consecuencia de. Nuestra vida debe de vivir en conexión con el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos lleva a Cristo,
porque mi cuerpo no puede llegar a Cristo, pero mi espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, puede llegar a Cristo. Y entonces, solo le voy a dejar, esto es algo que no voy a compartir ahorita pronto, pero se lo dejo para que entienda un poquito por qué. Nosotros estamos compuestos de 3 partes, ¿verdad? Ahora, dependiendo cuál sea su relación con Él, es quién lo va a guiar y quién va a estar a la cabeza. Si usted tiene una relación personal e íntima con el Espíritu Santo, usted va a ser espíritu, alma y cuerpo. Pero si usted no la tiene, usted va a ser cuerpo, alma y espíritu. ¿No es lo mismo? Porque mi espíritu va a quedar hasta abajo. No va a poder producir vida ni respirar, porque el cuerpo gobierna. Pero cuando, a pesar de que mi cuerpo se aferra, se niega a querer buscar a Dios, pero yo lo llevo, entonces voy a ir prevaleciendo contra mi carne, contra mi alma, y el espíritu mío va a salir y va a poder conectar con el Espíritu de Dios. Por eso vivir en Cristo es vivir desde mi espíritu. Busco al Espíritu Santo para que Él guíe mi espíritu a Cristo, y cuando mi espíritu guía, lo demás se somete. Recuerde, lo espiritual siempre es más fuerte que lo natural. Siempre. Cuando está en posición. Cuando está en posición. Pero si no está en posición, pierde toda habilidad y capacidad. Por eso, cuando no conocía de Jesús, usted no podía sentir la presencia de Dios, porque no estaba en posición. Pero el Espíritu es el que reconoce. Por eso se lo dejo ahí. ¿Cómo arraigarnos en Cristo? El Espíritu Santo debe estar a nuestro lado. El Espíritu Santo debe ser nuestro día a día, nuestro todo, el buscarle. Los discípulos pasaron todos sus días, todas sus horas y minutos con Jesús. Hoy día, el ritmo de esta vida no nos lo va a permitir pasar todo el día en el Espíritu Santo. Todos tenemos que trabajar, pero si tú le dedicas un tiempo importante, productivo, al Espíritu Santo, lo demás va a cambiar. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. Un momento bueno en la presencia del Espíritu Santo hace que tus días sean totalmente diferentes. Eso es lo que marca la diferencia.